En 1945, no volvimos a tener eventos así dentro de la iglesia, pero en 1945, después de que se acabó la guerra, recibí una iglesia para pastorear solamente por 6 meses. Había estado en el ministerio itinerante viajando de una iglesia a otra y haciendo lo que llamábamos reuniones de avivamiento. El pastor tenía una carpa y había estado en el sur de Texas haciendo unas reuniones de avivamiento. Muchos fueron salvos y él quería establecer una iglesia, porque no había una iglesia del evangelio completo. Después de haber plantado la iglesia, como padre espiritual, él quería que alguien la cuidara para poder seguir trabajando en otro área y me dijo, ¿quieres cuidar la iglesia por 6 meses? Y yo le dije, listo. Yo lo hago. Y habíamos estado en el campo como itinerantes por 18 meses y mis hijos no estaban en el colegio en ese momento. Ken hasta ahora entraba en septiembre. Y cuando una oportunidad así llegaba, ellos llegaban y les decían, papá, toma esa iglesia, quedémonos en esta iglesia. Porque estaban cansados ya de estar viajando en el camino de un lado a otro, ¿me entienden? Entonces yo dije, bueno, sí, vamos a tomarla por 6 meses. Aún tenía algunos compromisos y entonces le dije al pastor, cuando no esté voy a poner a alguna persona porque no puedo simplemente cancelar estas invitaciones. Pero en 1946, luego, tuve un joven predicador invitado para hacer una reunión conmigo. Era un pastor. Y ya lo había tenido en la otra iglesia, en 2 ocasiones diferentes. Y era un predicador diferente. Necesitamos diferentes tipos de ministerio. Ahora este joven había crecido en el campo. Ya es un hombre maduro hoy, pero cuando se convirtió era simplemente una persona del campo y hasta ahora se había casado. Estaba trabajando en la finca, tenía un par de hijos. Y luego vino otro más, pero recibió el bautismo del Espíritu Santo y Dios lo llamó al ministerio a tiempo completo. Dejó su finca, no tenía mucha educación, tal vez hasta quinto de primaria, y comenzó en el ministerio y se convirtió en un ministro muy exitoso. Y yo creo que era el mejor predicador que he escuchado. Ahora, él nunca estudió, algunos de nosotros lo hemos hecho. Yo he estudiado homilética, así no me lo crea. Entre otras clases también, que estudié otros cursos. Por ejemplo, estudié el curso de homilética del Instituto Bíblico Moody. Y también hice el curso de homilética con los libros que utilizan en el College Southwestern de las Asambleas de Dios. Lo hice en el Instituto Central de la Biblia en Springfield, Missouri. También tomé las clases acerca de predicación y en este tema en el IFE de la Cuadrangular en Los Ángeles. Los mismos libros. Además, tomé otro curso por correspondencia de homilética del Seminario Bíblico Union de Nueva York y lo hice por correspondencia porque ya estaba pastoreando. Y era muy bueno predicando, pero dejé todo eso atrás para volverme bueno, pero en el Espíritu Santo. Creo que sobresalí, pero como en sermonear en algunas ocasiones. Ahora, esta clase de homilética del Seminario Bíblico Unión tenía 20 clases y contaba que habían 20 tipos diferentes de sermones. Y uno de los tipos de sermón era predicar como si fuera una historia, contarlo como un cuento. Y creo que este hombre que le estoy contando, sin ninguna educación o entrenamiento, era el mejor en predicar contándolo como un cuento, y la multitud se quedaba cautivada. Nosotros decíamos como hechizada. Ahora, recuerde que en esa época no teníamos escuela de niños, solo teníamos un auditorio, el santuario. ¿Entiende lo que digo? Y no teníamos ni siquiera baños dentro de la iglesia. En esa época de pronto teníamos un balde. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Y aún así, vi a este hombre y podía mantener la atención de la gente como en su mano. Ese era su ministerio, gracias a Dios, como cautivados. Y podía tomar cualquier incidente de la Biblia o cualquier historia y contarla como un cuentero. Y todos le ponían atención. Por ejemplo, tomaba la historia del hijo pródigo y la contaba de esa manera. Y no sé, yo nunca he predicado el hijo pródigo en mi vida. Pero ese era uno de sus sermones principales. Y lo contaba en forma de una historia. ¿Me entiende? Era como escuchar un cuento. Y él empezaba a dar detalles como se lo imaginaba. De hecho, decía, me imagino que fue... Y empezaba a contar y uno como que lo podía ver, armaba una escena. Y pasaba por toda la historia y todo el mundo cautivo. Y llegaba a esa parte cuando el hijo pródigo volvía otra vez a casa, cuando va por el camino.
Y usted conoce la historia. Y contaba acerca del papá y de la mamá. Están en su finca vieja, sentados en el porche, descansando después del trabajo del día. Ha caído la noche. Nosotros lo llamamos el crepúsculo. Y la señora anciana mira hacia el camino y de pronto ve una persona allí moviéndose en el camino. Y han pasado ya muchos años, se fue ya por 15 años. Y él decía, ella levantó su mirada y cuando observó en el camino una figura moviéndose, habló con su esposo y le dijo, John, ¿no camina ese como John Jr.? Y él, dando un buen vistazo, dijo, sí, camina como él, ¿no? Y cuando ya iba a llegar a ese lugar donde el papá se da cuenta que sí es él y sale corriendo y le da un abrazo, y ya lo había escuchado no sé cuántas veces antes, pero la disfrutaba siempre. Pero en esta ocasión no alcanzó a contar que el papá lo abrazó y que le mandó a traer la túnica y le puso el anillo en la mano y todo esto. Porque cuando iba a llegar allí, todo el auditorio se llenó de una luz como un flash que resplandeció. Ahora, el edificio, el lugar, ya tenía una buena iluminación. Quiero decir, tenía buena luz y tal vez más de lo que nosotros tenemos en este momento aquí en el auditorio. Luces brillantes. Sin embargo, esta luz fue aún más brillante. Quiero decir, no se podía ni ver. Nadie podía ver nada. Fue como un flash y fue también así de rápido. Tan rápido como el flash de una cámara que prende y se va. Y de pronto todos están en el altar. Personas aparecieron ahí, una multitud así de rápido. Pero ¿cómo pudieron llegar ahí tan rápido? No podía ser. ¿Podían? No, aparecieron y recibieron salvación. Aleluya. Esa es una manifestación de la gloria de Dios. Recuerdo que estuve predicando en 1952 en la ciudad de Oklahoma, en la antigua iglesia, el tabernáculo de Old Capitol. Y ya estaba dando el llamado al altar. Había predicado. E hice una invitación para que la gente viniera y recibiera salvación. Después de esto, los nuevos salían a una habitación de oración o de consolidación y teníamos una administración luego para sanidad. Habían como 600 o 700 personas, menos de los que hay aquí hoy, pero era un buen grupo para ese tiempo. Y de los que habían pasado por sanidad, separaba el grupo de los que no habían sido llenos del Espíritu Santo y ponía manos sobre ellos para ministrar el bautismo del Espíritu Santo y que fueran llenos del Espíritu Santo y sanados. Total, hacíamos varias invitaciones para que la gente fuera salva o si se habían apartado de la iglesia que se rededicaran. Y esta iglesia estaba dividida como en 5 secciones de sillas. Y luego en la parte de adelante como la plataforma del altar donde la gente pasaba. Y además el auditorio tenía varias entradas, 5 diferentes con puertas dobles. Y de repente una puerta se abrió y apareció ahí un joven de pie. Y él se veía como desconcertado. No sabíamos si estaba borracho o drogado. No teníamos mucho problema de drogas en esa época, pero se veía salvaje. Y mientras tanto, la alabanza estaba cantando una canción que decía, acércate como estás. Y alguien pasó para recibir salvación y íbamos a orar. Y luego lo iba a enviar a la habitación de consolidación, pero de pronto este muchacho comenzó a caminar por el pasillo y se paró también ahí. No había escuchado el sermón, no había estado en el servicio, simplemente apareció. Y está ahí enfrente mío, yo estoy en la plataforma y él me hace una señal. Yo me estoy acercando y él me dice, Señor, Señor. Y él iba a hablar, pero se veía como asustado. Y me dijo, yo venía caminando por la calle a 2 cuadras de aquí. Febrero de 1952. Afuera estaba todo nublado. Y dijo él, de repente vi como una bola de fuego salir. Al principio, dijo él, pensé que se habían abierto las nubes y que lo que estaba viendo era la luna, que era la luna llena. Pero dijo, comenzó a descender del cielo y de pronto paró como a 1 metro de mi cabeza. Me asustó a muerte. Y él dijo, me quedé paralizado, no sabía qué hacer, pensé que me estaba enloqueciendo. Y luego dijo, esa bola de fuego que estaba ahí como a 1 metro de mi cabeza, empezó a moverse enfrente de mí. Al principio la vi avanzar por la acera, hasta que decidí seguirla. Estaba un poco más adelante de mí, un poco más de 2 metros y la seguí. De pronto cruzó la esquina y la seguí hacia ese lado. Y luego cruzó otra y la seguí hacia este otro lado, hasta que finalmente llegó a la puerta principal de este edificio, de esa iglesia, el tabernáculo. Y dijo, yo entré justo detrás de ella, pero nosotros no la vimos. Dijo, no, yo venía detrás de ella. Y por eso él estaba mirando como loco, tratando de encontrarla, pero se desapareció.
Y él dijo, y estaban cantando, ya había estado en la iglesia antes. Dijo, y estaban cantando, ven cómo eres. Y yo me di cuenta que era Dios que me estaba hablando y comenzó a llorar. Y dijo, yo quiero ser salvo. Nunca he sido salvo. Yo sí fui a la iglesia cuando era pequeñito, pero yo quiero ser salvo. Y le dije, has venido a la reunión correcta, o mejor, Dios lo trajo al lugar correcto. De pronto usted se pregunta, pero ¿por qué Dios hace eso? Yo no sé, pregúntele a él, yo no mandé la bola de fuego. Y todos tenemos este tipo de preguntas necias. ¿Por qué Dios resplandeció sobre Saulo y por qué no resplandeció sobre César? ¿O cómo es que resplandeció sobre Saulo en vez de hacerlo sobre Pilato? ¿Y por qué Dios resplandeció con luz sobre Saulo y no resplandeció sobre el rey Agripa? ¿Ah? Usted no puede entender todo lo que Dios hace con esa masa de espagueti que tiene en la cabeza. Deje de tratar. Y usted sabe qué es el espagueti, ¿no es así? ¿Cuántos de ustedes saben qué es el espagueti? Bueno, tal vez como un tercio de los que están aquí. Y la Biblia dice que el que ignora, que ignore. Entonces lo vamos a dejar así. No, quiero contarle qué es el espagueti. Es esa masa que está encima de sus hombros. Normalmente lo llamamos cerebro. Tenemos diferentes expresiones en diferentes lugares del país. Ahora ustedes entendieron lo que quise decir cuando dije espagueti, ¿no? Sí. Una vez estaba en una convención en Grand Rapids, Michigan, en 1957. Y esa noche había un hombre que había venido de Georgia que estaba predicando esa noche. Y como lo decimos en el lenguaje común, estaba dándole con todo. No sé si me entiende, pero estaba predicando con fuego y como decimos nosotros, moviendo los brazos como un molino. Simplemente predicando con todo lo que había en él. Y finalmente yo estaba sentado al lado de un ministro que venía del norte del país. Y de repente él dijo, voy a tener que parar porque tengo el gaznate seco. Y recuerdo que el que estaba al lado mío se me quedó mirando y dijo, ¿qué dijo? Y yo le dije que tiene el gaznate seco. Y él dijo, ¿qué es eso? ¿Cuántos de ustedes entienden qué es el gaznate? Deben ver sus manos levantadas. Oh, santo Dios, ni un décimo. ¿Sí? Entonces toca interpretar cosas para la gente. Y expliqué, quería decir su garganta. ¿Lo entiende? Él estaba hablando de que su garganta estaba ya seca, desgastada. Oh, dijo este hombre al lado mío. Entonces tenemos expresiones coloquiales de diferentes lugares del país, ¿no? ¿Y cómo fue que terminamos hablando de esto? Amén. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que uno no puede entender a Dios con el espagueti. No puede entender a Dios con su pequeño cerebro. Y no estoy diciendo que deje de intentarlo. Pero ¿por qué no dejamos que Dios dirija su negocio como Él quiere y nosotros dirigimos los nuestros? En vez de estar preguntándonos por qué hizo esto y por qué no hizo esto otro, por qué no hace esto. Yo creo que Él es bien capaz de dirigir sus cosas bien. Y tal vez podría decirle, si tuviera tiempo, de por qué hace las cosas de una manera y no de otra, pero no es mi mensaje. Podría contarle por qué fue que sucedió con Pablo, pero no tengo el tiempo. En vez de César, por ejemplo. O por qué fue que llamó a Pablo y no a Pilato. Pero no es mi sermón. Y no va a tomarme tiempo para eso. Y también porque a ciertas personas les suceden ciertas cosas y podría mostrarle a través de la Biblia, pero no vamos a entrar en eso porque no es parte realmente importante del mensaje. Bueno. Amén. Amén. Y alguno pregunta, ¿pero por qué esa luz no se ha encendido en nuestro servicio? Yo no sé, yo no soy el que prende y apaga la luz. Si yo fuera el encargado de las luces, de pronto le cuento por qué a veces la prenden o no. Pero yo no la prendí y no la apagué. Simplemente resplandeció. Gloria a Dios. A veces suceden cosas al ministrarle a las personas y no es que me suceda todo el tiempo y no es que siempre sea necesario. Pero si Dios lo hace, está bien, y si no lo hace, usted no puede forzarlo a que haga algo. Simplemente fluya con Dios. Pero en ocasiones, al ministrar a personas, me ha sucedido particularmente en el área de lidiar con espíritus demoníacos, que viene esa nube y yo estoy como en la nube. No veo a nadie, aunque tenga los ojos allí abiertos. Y esto me ha sucedido cuando hay muchas personas en la línea de oración y no veo a ninguno, no puedo ver a nadie ahí. Ellos no sabían que no podía verlos, pero no importaba. Yo entiendo por qué Pablo no podía ver por la gloria de Dios, y le doy gracias a Dios que no haya durado tanto tiempo conmigo, porque a él le duró 3 días. Pero cuando esa gloria viene, verá, es el Espíritu de Dios, pero se ve como una nube y he estado parado dentro de esa nube. Y he experimentado esto también al ministrar pacientes de cáncer.
No todas las veces, y tampoco es necesario. Pero recuerdo la primera vez que experimenté esto. Había una mujer joven de 23 años postrada en la cama por causa del cáncer, muriendo. La sacaron de la cama para traerla al servicio. Y esta es otra razón por la cual la gente debe venir cuando el Espíritu de Dios está en manifestación. Ahora, ella es pentecostal. Hubiera podido recibir de otra manera, pero tal vez no sabía cómo desatar su fe. Entonces la trajeron. Y la iglesia no es que fuera tan numerosa, aunque el auditorio podían caber tal vez 600 personas. Y solo lo llenábamos durante la noche en campaña, pero la gente que asistía el domingo a la mañana tal vez eran unos 100. Para campaña el auditorio no era tan grande, aunque cabían 600 personas. Y no teníamos servicio de sanidad todas las noches, sino solamente 2 veces, los martes y los viernes en la semana. Al traer a esta mujer necesitaba ayuda, no podía sola. Aunque le daban comida 6 veces al día, estaba perdiendo peso. Entonces la trajeron al servicio del martes en la noche, la primera semana que estuve allí, y le puse manos, pero no fue sanada. Y alguien puede preguntar, ¿por qué no? Yo no sé, el Señor no me dijo. Creo que su fe todavía no estaba funcionando como debería. Y no había escuchado mucho, no teníamos en esa época cassettes o libros impresos, entonces solo había escuchado un mensaje durante ese día acerca de sanidad. La trajeron, el viernes también puse manos sobre ella y no recibió aún sanidad. Y la semana siguiente la volvieron a traer ese martes, yo volví a poner manos sobre ella y todavía no había recibido. Y el viernes de la segunda semana la trajeron al servicio, puse manos sobre ella y todavía no recibió sanidad. Y continuamos una tercera semana ahí en esta iglesia. Y el martes de la tercera semana la volvieron a traer, puse manos sobre ella. Y en el momento en el que yo la toqué, estoy parado desde la plataforma, imponiendo manos sobre las personas. En ocasiones incluso me sentaba en la plataforma y ponía manos mientras ellos pasaban. Y la razón por la que me sentaba es porque uno puede durar más tiempo ministrando así. Después de que ha estado ministrando 35, 45 minutos, 1 hora, y usted se cansa, es difícil seguir al Espíritu de Dios. Y Él trabaja a través de usted, ¿no? Y me gusta tomarme tiempo con la gente, pero cuando hay muchos no se puede hacer. Pero me gusta estar con cada individuo. A veces uno dura con ellos un rato. Y recuerdo en una ocasión una persona que estaba sorda me tomó 45 minutos para que uno de sus oídos se abriera y el otro se abrió instantáneamente, pero el primero fue 45 minutos. Pero en esta ocasión no tengo tiempo de hacerlo así. Cuando son grupos pequeños uno lo puede hacer. ¿Me está escuchando? Entonces puse manos sobre ella. Ya era la 5ª vez. Y cuando lo hicimos, la nube blanca vino y nos envolvió. De hecho, la vi entrar desde la parte de atrás del auditorio y esperé hasta que había llegado a nosotros y nos envolvió. Y ahí no podía ya ver a nadie, aunque tenía los ojos abiertos, así como ahora. En muchas ocasiones, cuando estoy en la administración, no quiero a veces que la gente me toque o que me hable. Y quiero explicarlo. No siempre entro tan profundo en el espíritu y no quiero que me malentiendan. Pero mi gente me dice que en muchas ocasiones sucedieron cosas que yo ni me di cuenta que sucedieron. Entre más puedo entrar en el espíritu y no sé cómo explicarlo plenamente, lo mejor que puedo hacer es decir, entre más me pierdo en el espíritu, no es que quede inconsciente, y por esta razón me pueden hablar y la gente a veces no entiende, no es que esté inconsciente, pero sí estoy más consciente del reino espiritual. Estoy más en el espíritu que en la carne, por así decirlo. Y en ocasiones la gente me dice, pero me estaba mirando y yo ni me di cuenta de haberlo visto. ¿Me entiende lo que digo? Y cuando estoy en la línea de oración de sanidad, si algo llama mi atención, vuelvo otra vez a lo natural y pierdo la unción, se levanta. Si un pájaro se le parara en la cabeza y de repente saliera volando, usted se daría cuenta, ¿no? Y usted lo sentiría. Asimismo, en ocasiones la unción es como un manto, por eso los hombres en el Antiguo Testamento lo comparaban con un manto. Es como que lo envuelve a uno. Y si usted tuviera un abrigo encima, usted sabría que está ahí. ¿Entiende lo que digo? Pero cuando se levanta, se va. Y ya no puede hacer nada al respecto. Ahora uno puede ministrar a la gente en fe, no me malentienda. Verá, yo lo hice de esa manera en muchas ocasiones cuando era un pastor joven bautista. No se siente nada. Y como bautista no sabía que uno podía sentir algo. Amén. Y lo hacemos porque la palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos. Entonces usted puede ministrar a la gente en fe, ¿entiende esto? Y ellos se sanan. He visto cosas milagrosas suceder así. Pero también hay algo como ministrar bajo la unción.
Y funciona de diferentes maneras. La Biblia habla de diversidad de manifestaciones. Y esto es de lo que estamos hablando. La nube que estamos hablando es una manifestación de la gloria de Dios de tantas diferentes manifestaciones. Bueno, esta nube vino y yo esperé hasta que nos envolvió y ya no podía ver allí a nadie. Mis ojos están abiertos, pero no estoy viendo a nadie. No veo el altar. Estaba en la nube. Y lo único que uno ve en la nube es lo que el Señor le permite ver. Ahora, yo pude ver, o me parecía como si yo estuviera a un lado observando y me vi a mí mismo, a mí y a esta mujer de pie en la nube. Y vi algo que estaba colgando en ella. Comenzó en su pulmón izquierdo y después en el otro. Y ella tenía cáncer en ambos. Y cuando me di cuenta, era como un pequeño mono que estaba ahí colgado, como un pequeño elfo. Ahora, quiero que entienda, ella es cristiana. Y no, los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. Necesitamos definir estos términos porque yo veo mucha confusión cuando se habla acerca de demonios. Sin importar la denominación o trasfondo, hay mucha ignorancia. Cuando si solo hubieran escuchado la Biblia, entenderían claramente. Tendrían sentido común cristiano. Pero ningún cristiano, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No es así? La Biblia lo dice. Ahora, yo quiero que vea lo que dice en 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, pero no es su cuerpo el que es una nueva criatura. Si tenía ojos azules, todavía los va a tener azules al ser salvo. Si tenía una nariz chata, todavía va a tener su nariz chata. Si eres calvito, va a seguir siendo calvito. Porque no es el hombre exterior el que es hecho una nueva criatura, sino el hombre interior, el hombre espiritual en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron. Y todas, en ese hombre en el interior, las cosas pasaron y ahora ¿cuántas fueron hechas nuevas? ¿Cuántas? Entonces si había un demonio en el espíritu, se fue. ¿No es así? ¿Es así? Se fue. Ya no es en su espíritu. Ahora, ningún cristiano, y entiendo que personas se pueden alejar nuevamente de Dios y el enemigo los puede atacar, pero siendo cristianos, los cristianos no son poseídos por demonios. Sin embargo, si ese hombre en el interior no es enseñado en la palabra de Dios y no sabe cómo actuar en la palabra de Dios, el enemigo puede atacar o tener acceso a su hombre exterior. Ahora, usted interactúa con este mundo donde Satanás es Dios con su hombre exterior. Una parte es física, pero no solo lo hace con su hombre físico, sino también con su mente. ¿Alguna vez ha echado fuera un demonio? ¿No se ha dado cuenta dónde están esos demonios? En ocasiones es en la carne causando enfermedad, o en ocasiones en las emociones o en la parte mental de los hombres. ¿Me está escuchando? Quiero decir, de cristianos. Yo he visto y sé, y he lidiado con algunos de ellos, he echado fuera demonios. Justo recordé a una ministro de aquí del país, nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo, que oraba en lenguas. Era una ministro del Evangelio, miembro de cierto grupo, y el problema que tenemos espiritualmente hablando es que como que metemos las cosas bajo el tapete. No hablemos de eso. No debemos sacarlo y exponerlo. Alabado sea Dios, amén. Ahora, estamos hablando de una ministro del Evangelio completo, y podría contarle la denominación y ustedes la conocerían. Se había enloquecido, perdió la razón y con violencia estaba tratando de hacerse daño y hacerle daño a otros. Y la tuvieron que poner en un manicomio por 2 años, en una celda acolchonada. Esto levanta todo tipo de preguntas, pero ¿cómo sucedió? Y yo no la conocía en ese entonces, pero su hermana había estado enferma y el Señor la sanó cuando oramos y me dijo, ¿puedes orar también por mi hermana? La ministro. Dijo, ¿puedes orar por mi hermana? Ella es licenciada del Evangelio completo, pero se enloqueció, perdió la razón. Y yo le dije, bueno, tenemos un grupo de oración. Son unas señoras que pueden hacer descender el cielo. Y oramos, no podíamos entrar a ministrarle porque no dejaban. Oramos para que la dejaran salir y la enviaron a casa, dijeron que ya no estaba violenta más. Pero el Espíritu de Dios me dijo, párate frente a ella y dile, sal, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Y para decirlo de forma graciosa, yo lo hice, el demonio lo hizo y Dios lo hizo. Y esta mujer fue liberada. Y alguien pregunta, ¿debía restablecer su comunión con Dios? No, ella ni supo lo que le había pasado. Eso vino y se apropió de su mente, pero no afectó su espíritu. Y al ser liberada, su espíritu estaba otra vez en comunión con Dios. Continuó predicando y enseñando la palabra.
¿Pero qué fue lo que sucedió? Ella me dijo, comencé a preocuparme. Y todos podemos ser tentados a preocuparnos. Pero ella comenzó a preocuparse, dijo, por ciertas cosas. Y me puse nerviosa, frustrada, y abrió la puerta y el enemigo vino y se apropió de su alma. Y es una ministra del Evangelio, podría decir su nombre, del Evangelio completo. Y algunos de pronto conocen sus libros, ella escribía. Y es buena enseñanza, buena palabra de Dios. Pero comenzó a preocuparse por cosas pequeñas, no debía estarse preocupando, pero le abrió la puerta al enemigo y el enemigo se apropió de su mente y empezaba a decir palabrotas como un marinero. Y alguien pregunta, ¿pero si era salva? Sí, porque no era su espíritu, el diablo se apropió fue su mente. Conocí a un hombre mayor, viejo, ministro del Evangelio, alabado sea su corazón. Ahora, él tenía mi edad, no es tan viejo. Pero en esa época tenía 20 y tantos, entonces me parecía muy viejo, 60, 70. Pero ya por alguna razón no me parece tan viejo. ¿28? Yo pensaba que era viejo. Era un hombre viejo. Pero ya no me parece viejo. ¿67? Yo tengo 64 y estoy rociando fuego. Amén. Era pastor asociado en la última iglesia que pastoreé en el este de Texas en 1946. Prediqué en una reunión de comunión en su iglesia. Era un pionero, ayudó a introducir el movimiento pentecostal. Uno de los pioneros. Un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Pero por causa de unas circunstancias que ocurrieron, sin saber algunas cosas que debemos nosotros conocer, aunque era un gran hombre de oración y un gran hombre de Dios, tuvo un ataque. Su mente no funcionaba bien. Y él empezaba a hablar solo, a tener conversaciones. ¿Se acuerda de fulanito? Dios no lo salvó. Ahora, si no hay nadie presente, usted tiene que lidiar con ese demonio y hacer que se detenga. ¿Me está escuchando? Al morir, al ir a casa, él fue de forma gloriosa, hablando en otras lenguas, pero hubo una época donde esta cosa tomaba el control de él y él no podía controlarlo. Pero si usted conoce la verdad, puede hacer algo. ¿Me está escuchando? Y necesitamos más luz acerca de este tema. Todos estamos aprendiendo y yo sé algunas cosas que aún no he podido enseñar, pero lo voy a hacer. Alabado sea Dios por siempre y para siempre. ¿Me está escuchando? Bueno. Esta mujer que estábamos hablando era salva, miembro de una iglesia del Evangelio completo, y ese demonio no estaba en su espíritu, pero estaba alrededor en su cuerpo, estaba oprimiendo su cuerpo. Y la Biblia dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que fueron oprimidos por el diablo. Bueno, ahora, no siempre, pero en algunas ocasiones. Sabemos que el diablo está detrás de todas las enfermedades, o de alguna forma es una opresión satánica, pero en algunas ocasiones hay una presencia de un espíritu demoníaco que empieza a afectar el cuerpo y a tener control de él. Y usted necesita lidiar con ese espíritu para que ellos puedan recibir sanidad. ¿Me está escuchando? Y usted puede poner manos todo lo que quiera, puede incluso arrancarle cada pelo de la cabeza y lo único que suceda es que queda una cabeza calva. No, uno tiene que lidiar con ese espíritu. Ahora, no vaya a tratar de sacar un espíritu simplemente porque usted cree que tiene uno. No, eso no sirve nada. Sería tan efectivo como cantar enfrente de ellos moviendo los dedos. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. No lidie con un espíritu simplemente porque pareciera que es lo mismo, que algo sucedió antes y entonces debería ser un espíritu. No, tal vez no sea, a menos de que Dios le muestre. ¿Me está escuchando? Ya sea por la palabra de conocimiento o a través del discernimiento de espíritus. Y en el discernimiento de espíritus usted lo va a ver. Si es simplemente palabra de conocimiento, usted va a saber que está ahí por revelación. ¿Me entiende? Entonces hablé a ese espíritu. Y le dije, tienes que dejarlo, tienes que salir de su cuerpo. Y todos escucharon lo que había dicho. Tal vez ellos pensaban que los podía ver a ellos, pero no podía ver a nadie. En el reino natural, no, en el reino espiritual estoy consciente. Pero entre más estoy en el reino espiritual, ahí en la línea de oración, en ocasiones la gloria de Dios es tan fuerte ahí que no puedo ver nada alrededor. Amén. Y cuando se manifiesta así de fuerte, veo más sanidades instantáneas.
En ocasiones, pareciera como si hubiera, no sé, algo de humo o tal vez un resplandor sobre ellos, pero a veces es una nube y es una mayor manifestación de su gloria. Y creo que más y más personas en los últimos días van a ver esto. Estoy convencido que congregaciones completas van a ver la gloria. ¿Me está escuchando? Es como lo vieron en el Antiguo Testamento. Bueno, le dije a este espíritu, tienes que salir. Y yo lo estaba viendo y lo estaba escuchando, y él me respondió. La gente solamente escuchaba lo que yo decía, pero él también respondió y dijo, yo sé que tengo que hacerlo, pero no quiero hacerlo. Y yo le dije, tienes que hacerlo, en el nombre de Jesús, sal. Y la soltó, cayó ahí en el piso y se fue como murmurando y como lloriqueando. No estaba asustado de mí, como lo está asustado de Jesús, de su nombre, el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios, amén. Y yo le dije, no solamente te vas de su cuerpo, sino sales de este lugar. Y tuvo que salir por el pasillo y se fue del edificio. Y alguien dice, ¿por qué no lo envió al infierno? Porque no lo puedo hacer. Y usted tampoco lo puede hacer. Jesús me explicó esto en una ocasión en una visión. Yo le pregunté a dónde van los espíritus demoníacos cuando son echados fuera. Y él dijo, ¿qué dice la Biblia? Que van a lugares desérticos y cuando no encuentras descanso, buscan volver a la misma casa a ver si los dejan entrar. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, ¿no recuerdas cuando iba a las sinagogas o a diferentes lugares y había personas poseídas? Y estamos hablando de poseídas que habían sido completamente poseídas espíritu, alma y cuerpo, no eran convertidos, no tenían el Espíritu Santo en el interior. Me decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David, el Santo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ahora verá, Satanás tomó la autoridad, el arrendamiento de la tierra, el derecho sobre la tierra. Y hasta que se acabe su tiempo, el diablo y sus demonios van a estar aquí. Pero el tiempo viene, gracias al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero mientras tanto, porque el tiempo viene, cuando Satanás va a ser completamente eliminado o quitado, como dice la Biblia, ya no va a tener ningún derecho sobre la tierra. Pero observe lo que sucedió y esto va a resolver un montón de preguntas para usted y ya no va a tener más problemas con esto. Cuando él sea echado fuera de la tierra o del contacto con los humanos, ya no va a haber nada que hiera o que destruya, dice. ¿No es así? Dije, ¿no es así? Ahora, eso no quiere decir que nos quedamos sentados de brazos cruzados, gloria a Dios, cuando ese día venga, pero mientras tanto, tratemos de soportar lo mejor que podamos. No, gloria a Dios, necesitamos saber que la iglesia del Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad para lidiar contra el diablo. Y esa es la razón por la cual este demonio estaba ahí quejándose, lloriqueando, porque él sabía que yo tenía autoridad sobre él. Te tienes que ir y tuvo que hacerlo. Ahora esta joven no solamente fue sanada, sino que nunca había sido llena del Espíritu Santo y ese día levantó las manos y comenzó a orar en otras lenguas. Luego, el día siguiente, fue a la misma clínica de cáncer. Ahora ella todavía se veía igual. Estaba flaca, había perdido peso y no ganó ese peso de una vez, pero ya había sido libre, ¿sabe? Sin embargo, todavía se veía como estaba antes, desgastada. Pero pidieron que le tomaran unos rayos X de sus pulmones. Ahora, cuando usted tiene cáncer en los pulmones, se empiezan a llenar de fluidos. Y le habían hecho ya unas pruebas y le dijeron, no, no queremos hacer más. Pero ella insistió, yo quiero que lo hagan, es que algo sucedió. Y ellos le preguntaron, ¿qué sucedió? Y ella dijo, primero, sáquenme el examen, la radiografía, y yo les digo qué fue lo que pasó. Entonces, finalmente hicieron el examen, tomaron una radiografía, y cuando volvieron con el resultado dijeron, no entendemos, pero sus pulmones están completamente limpios. No hay rastro alguno. Cada una de las pruebas de los test sale negativo, como si nunca hubiera tenido. Y fue a donde el doctor y le dijo, ¿pero qué pasó? Y la joven entonces le contó exactamente lo que había sucedido, de cómo había sido un demonio que se había visto y que fue echado fuera y instantáneamente ya fue sanada. Y sabe que a través de los años me he dado cuenta que los doctores aceptan más la sanidad divina que a veces los predicadores, incluso predicadores del Evangelio completo. El doctor dijo, y son una clínica de cáncer, recuerde. El doctor dijo, bueno, quien quiera que sea ese hombre, hay más poder en él que lo que nosotros podemos tener y evidentemente él tiene la respuesta y nosotros no. Ahora, ella nunca lo pidió, pero los doctores, de hecho de forma voluntaria, 3 de ellos dijeron, si ustedes quieren, nosotros vamos a firmar un certificado que usted tuvo cáncer en ambos pulmones, pero que ahora usted es sana. Y le pusieron una dieta con horario y tenía que comer 6 veces al día y después de 21 días había ganado 10 kilos.
Y años han pasado. Eso era en 1953 y estamos en el 81. Han pasado 28 años. Y esta mujer ahorita tiene 51 años de edad. Es miembro de la iglesia del suegro de mi hijo, de Kenneth, en Texas. Y todavía está bien, sana, después de 28 años. Aleluya. Alabado sea Dios. Ahora, no siempre tiene que ser así. He tenido que lidiar con espíritus en diferentes lugares y no siempre sucede igual. Con la mujer con el problema psiquiátrico, yo no estaba en la nube. Solamente escuché la palabra del Señor que me dijo qué hacer. Sin embargo, estas cosas sí suceden. Alabado sea el Señor. Oh Dios, el tiempo se fue muy rápido. No sé si es que mi reloj va muy rápido o es que de verdad ya pasó. Todo se va muy rápido. Hay cosas más que quisiera compartir, pero vamos a tener que hacerlo en otra oportunidad.